quiero compartir, gracias. Y quiero compartir este mensaje que el Señor hablaba a mi vida, hablaba a mi corazón. Y vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 24. Mateo 16, 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 24. Amén. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y dice de esta manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo, por tu bondad, tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has guardado. Gracias, Señor bendito, porque nos has guardado en el hueco de tu mano, nos has cobijado bajo tus alas, Señor. Gracias porque has guardado nuestras vidas, has guardado nuestra familia, Señor. Gracias porque has fortalecido, Señor, a nuestros hermanos que han estado, Señor bendito, tal vez pasando momentos difíciles de salud. Y tu misericordia, Señor, no se ha apartado de en pos de ellos. Gracias te doy, Señor amado. Oramos, bendito Dios, por la pronta recuperación de aquellos que están afectados, Señor bendito, en su salud. También oramos, bendito Dios, por estos diezmos, esta ofrenda que tu pueblo trae a tu casa de oración. Pedimos, Señor, que tú nos des la sabiduría para utilizarlo conforme tu voluntad, conforme tu propósito. También pedimos, eterno Dios, que tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándola y ministrando allí en esas áreas, Señor, para las cuales tú la estás enviando en el día de hoy. Señor, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos escuchar tu consejo, necesitamos la instrucción de tu buena palabra. Danos oídos para oír y un corazón humilde para entender, Señor amado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano. Jesús está hablándole a sus discípulos y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sabe la razón por la cual venía esta instrucción o esta palabra a mi corazón? Es porque desde que yo me convertí al Evangelio, desde que yo llegué a los pies del Señor, he venido oyendo siempre esa instrucción que tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, que tenemos que estar dispuestos o no estar dispuestos a pagar el precio por seguir al Señor. Y a veces nosotros preguntamos, o yo me preguntaba, ¿cuál es el precio que necesitamos pagar? ¿De qué precio están hablando los hermanos? ¿A qué precio ellos se refieren? Y ahí es donde yo le preguntaba esto al Señor y me llevaba a este pasaje. Porque muchos decimos, no, tiene que pagar el precio, tiene que ir a la iglesia, tiene que leer la Biblia, tiene que orar, tiene que congregarse, y empezamos a poner muchas instrucciones. Y eso solamente son cosas que tenemos que ejercitar. Pero lo que Jesús le está pidiendo a sus discípulos, primeramente, es negarse a sí mismo. Porque eso es lo que Él le dice. Jesús dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Te voy a repetir esto: en el caminar del Evangelio siempre se nos está hablando de estar o no estar dispuesto a pagar el precio por seguir al Señor. ¿A cuántos de ustedes le han dicho eso, hermano? ¿A cuántos de ustedes le han dicho, no, es que si tú quieres seguir al Señor, tienes que estar dispuesto a pagar el precio? Y uno se queda con aquella pregunta: ¿de qué precio están hablando? Porque la palabra de Dios nos enseña que Jesús pagó el precio por todos nosotros. Pero eso fue por nuestros pecados, fue por nuestras transgresiones, fue por nuestras iniquidades. El precio para nuestra salvación. Y Jesús le dice aquí a sus discípulos del precio a pagar por seguirle a Él. Muchas veces nosotros decimos, no tengo ya nada que hacer, ya el Señor lo hizo todo en la cruz. Pero te repito, ese precio fue por tus pecados y mis pecados, por tus transgresiones y mis transgresiones, por tus iniquidades y mis iniquidades. Precio que ningún ser humano podía pagar. Por eso es que Jesús envió a su Hijo
para que Él pagara por los pecados de la humanidad. Pero Jesús le está hablando aquí a los discípulos el precio para seguirle a Él, para ser discípulo de Él. En realidad muchos nos hemos quedado estancados y otros nos desviamos del camino cuando ignoramos o desconocemos la palabra y la instrucción del Señor. Pero es a través de ella, es a través de su palabra que se nos instruye, que se nos guía, que se nos enseña por medio del Espíritu Santo de Dios lo que es necesario conocer y hacer para ser un discípulo del Señor. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es el precio a pagar? Porque cualquiera puede decirme, hermano, si yo tengo años de estar yendo a la iglesia, tengo años de ser cristiano, tengo años de leer la Biblia, tengo años de estar orando, pero no puedo cambiar, no puedo dejar aquellas debilidades que todavía batallan dentro de mí. Entonces, ¿qué precio es el que yo tengo que pagar? Porque muchos han venido a la iglesia quizás desde que son niños, quizás desde que son jóvenes comenzaron a ir a una iglesia y vemos que todavía tienen luchas con aquellas debilidades dentro de sí mismo. Entonces, ¿cuál es el precio que Jesús está hablando a sus discípulos? Por eso te repito, cuando nosotros ignoramos esto, cuando nosotros no conocemos la instrucción de la palabra de Dios, porque necesitamos leer la palabra de Dios, pero la misma Biblia dice, el que lea entienda. No solamente leerla es entender lo que el Señor está hablando en su palabra. 3 cosas le menciona Jesús a los discípulos. La primera es niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? No es que alguien te pregunte, ¿y usted fulano de tal? No, yo no soy. No, no está hablando de eso. No está hablando de que tú te vas a cambiar el nombre o vas a ponerte otro nombre. No. ¿Qué es lo que está hablando la palabra del Señor? ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos con negarse a sí mismo? Y vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 3. En Filipenses capítulo 3 vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribe en esta carta a la iglesia en Filipo. Y en el capítulo 3, del verso 4 en adelante, dice de esta manera. Filipenses 3:4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mire los atributos que Pablo tenía para confiar en él mismo, para confiar en su carne. Por eso es que en el verso 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pero nosotros tenemos que reconocer que no es por nuestros propios medios. Hermanos, ninguno de nosotros llegó por nuestros propios méritos a los pies del Señor. Ustedes y yo llegamos a los pies del Señor porque Él ha tenido misericordia de nosotros. La palabra de Dios dice que Él tendrá misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Miren, tú y yo no podemos decir, yo llegué a los pies del Señor porque yo quise entregar mi vida al Señor. No. Acuérdate cuáles eran tus pensamientos, cuáles eran tus caminos. Acuérdate cuáles eran las metas, los propósitos que tenías antes de ser cristiano o de ser evangélico. Yo me acuerdo de mis metas, me acuerdo de mis sueños, me acuerdo de mis pensamientos, pero cada uno de nosotros sabe cuáles eran nuestros pensamientos, cuáles eran los caminos que teníamos planeado seguir. Negarse a sí mismo es reconocer que no es por méritos propios que hemos llegado a los pies del Señor.
No es porque yo sea el más astuto, no es porque yo sea el más listo, por lo que llegué a los pies del Señor. Por eso es que la palabra de Dios también nos enseña que de lo vil, de lo menospreciado, de aquello que no era, ha escogido Dios. No fue por tus habilidades, porque muchos también pensamos que es por nuestras habilidades. Sabes, en cierta ocasión, recién convertido, yo escuchaba a algunos hermanos y veía cómo el Señor estaba alcanzando aquellas almas, cómo las personas llegaban a los pies de Cristo. Y llega una persona, se convierte al Señor, y esta persona era un buen orador, una buena persona, fácil de palabra, fácil para poder exponer cualquier tema, cualquier conversación que pudiera dársele. Entonces inmediatamente, cuando este hombre llega a los pies de Cristo, las personas comienzan a hacer sus propias ideas y sus propios análisis. Y dicen, no, esta persona es buena para hablar, es buena para exponer. El Señor lo va a usar como predicador. Y quisieron comenzar a prepararlo para eso. Y claro, el hombre, podía poner una exposición, podía exponer acerca de cualquier tema. Y en cierta ocasión prepara un mensaje y se sube al altar, se sube al púlpito a querer predicar, y esto lo comparto porque él lo testificó. Y dice que cuando abre la palabra de Dios, cuando pone las notas que él tenía para comenzar a exponer aquel mensaje, dice que su entendimiento se le cerró y no entendía absolutamente nada. Por dónde comenzar, qué exponer, qué hablar, qué decir. Alguien con facilidad de palabra, alguien rápido para poder exponer cualquier tema. Pero la palabra del Señor fue cerrada a su entendimiento y no comprendió. Entonces él entendió que no era por la capacidad ni la habilidad humana, sino por la misericordia de Dios. Ustedes y yo entendemos la palabra de Dios por la misericordia de Dios, hermano. Porque dice que es el Espíritu Santo el que revela su palabra. Es el Espíritu Santo el que nos enseña, el que nos instruye y el que nos guía. Entonces reconocer que no es por nuestros propios medios. Mire, ahí queda a un lado nuestra astucia o qué tan listo tú te creas ser. Ahí quedan a un lado tus habilidades y mis habilidades. Ahí quedan a un lado nuestra capacidad. Porque no es con esfuerzo humano, sino con el Espíritu Santo de Dios. Negarse a sí mismo. No importa, hermano, qué tan osado tú hayas creído ser en el mundo o cuando estabas apartado del Señor. Eso no te sirve absolutamente de nada cuando venimos a los pies de Cristo. Porque tenemos que morir a nuestro yo y dejar que Él crezca en nosotros. Entonces negarse a sí mismo es eso, hermano. Pero ¿cuánto cristiano todavía camina en sus propios pensamientos? ¿Cuánto creyente todavía camina en su propio razonamiento o mentalidad que tenía antes de llegar al Señor? Y lo único que recibe son frustraciones, lo único que mira es que no le funciona absolutamente nada de aquello de lo cuales quieren emprender o quieren desarrollar. Pablo está hablando aquí a esta iglesia en Filipo, y la razón por la que le está hablando estas palabras, si ustedes quieren leer el capítulo 2 o desde el capítulo 1, es porque habían personas que se habían levantado a predicar un evangelio totalmente errado, totalmente apartado de aquella realidad del Señor. Él los llama los mutiladores del cuerpo. Él los llama a aquellos que causaban divisiones dentro de los hermanos. Mira, solo te voy a leer ahí en el capítulo 3 del verso 1, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros, dice, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios.
y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y ahí es donde les dice lo que te leí en el verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mire lo que les pone. Dice, circuncidado al 8º día, que era un requisito de la ley mosaica, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, el hombre tenía en qué confiar, pero no por eso fue que lo alcanzó el Señor, no por eso fue que llegó el Señor a su vida, sino porque le iba a mostrar. Y eso se lo dice en el libro de los Hechos, cuando él se convierte y manda a Ananías a orar por él, y le dice, ve porque instrumento útil me es para enseñarle cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. O sea que Jesús no lo alcanzó por todos los atributos que tenía. Hermano, esto no es como un empleo que tú vas a venir a presentar tu carta de recomendación, o que digas, oh, yo tengo tantos años, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquí. No, esto es por cuanto te es necesario testificar de aquello que Dios ha hecho en tu vida y está haciendo en tu vida. Porque el que está obrando en nosotros es Dios, hermano. El que está transformando nuestro ser es Dios. Amén. Entonces, Pablo tenía de qué vanagloriarse. Miren, ninguno podía señalar a Pablo, ninguno podía decirle, no, si tú no eres hebreo, tú no eres israelita, tú no eres judío. Por eso es que él está hablando. O le hubieran dicho, no, ni te bautizaron siquiera a los 8 días, como está registrado en la ley mosaica o la ley que Dios le dio a Moisés. Por eso él presenta todo desde su nacimiento. Esa carta de presentación que él tenía en cuanto a la carne no le servía cuando él tuvo aquel encuentro camino a Damasco con el Señor. Negarse a sí mismo es que tú hayas reconocido quién es el que está en tu vida, quién es el que te alcanzó a ti, quién es el que llegó a tu vida cuando tú abriste tus labios y tu corazón y recibiste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. No es, hermano, por nuestros medios propios, no es por nuestros méritos que nosotros tengamos, por los cuales Dios te va a usar o no te va a usar. No es por aquella realidad de ese encuentro personal que ustedes y yo hemos tenido con el Señor. Luego dice en el verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué dice? Para ganar a Cristo. Gracias, hermano. Para ganar a Cristo. Mire por qué lo tenía Pablo por basura. Toda esa carta de recomendación que él acaba de presentar, todo lo que él acaba de hablar acerca de sí mismo, dice que hoy lo tenía por basura. No le servía absolutamente nada para la obra o el propósito por el cual el Señor lo había llamado y lo había alcanzado. El no edificar con nuestro conocimiento humano es otra parte de negarse a sí mismo, hermano. Mire, porque a veces nosotros decimos, no, yo era bueno para organizar esto y organizar lo otro. Hay muchas personas que fueron alcanzados también, tal vez siendo miembros de algún grupo musical del mundo, y dicen, no, este era músico allá en el mundo, Dios lo va a hacer músico aquí, y es lo menos que el Señor los pone a hacer, la alabanza.
Mire, los pone a cuidar niños, los pone a dar clases de escuela dominical, los pone a recibir hermanos en la puerta, los pone a hacer tantas otras cosas. Pero puede tener mucho talento, puede tener muchas habilidades en la música, pero si es algo de lo que él se va a vanagloriar, no le sirve al Señor. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Sabes? La gloria es solo para Dios. Es solo para el Señor. Mire, y si nosotros nos paramos aquí a exponer la palabra de Dios, es por misericordia de Dios. Yo no sé por qué, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo hay muchos predicadores que se optan o se jactan de lo que están hablando cuando antes no entendíamos absolutamente lo más mínimo. Y ahora por pura misericordia de Dios podemos exponer lo que Él quiere hablar a su pueblo. Niéguese a sí mismo. Es reconocer que no es por nuestros propios medios, no es por tu astucia, no es porque tan listo eres, no es por tus habilidades, no es por tu capacidad, pero también el no edificar con nuestro conocimiento humano. Porque si tú eras bueno para los negocios allá afuera en el mundo, no eres bueno dentro de los negocios de Dios, porque los quieres hacer como se hacían allá afuera. Y eso no obra dentro de la casa de Dios. Porque hay otro propósito. Hay un cambio. Está aquella fe que ahora, hermano, te hace esforzarte por alcanzar, agradar a Dios. Porque Pablo, por eso es que él expone de que todo lo que él tenía y todas aquellas cosas que él tenía como ganancia, ahora las mira como pérdida. Y dice ahí en el verso 8, y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar, ¿a quién dice? Por ganar a Cristo y ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Verso 11 dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Eso es negarse a sí mismo. No confiar, hermano, en aquello que en cuanto a la carne ustedes y yo podíamos tener de qué confiar o de qué jactarnos. No es confiar en aquellas capacidades o habilidades que antes teníamos. Y esa es la parte de negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es saber que lo que has encontrado es mucho mejor que lo que tenías, hermano. ¿O no es así, hermano? Vea que sí. Vea que lo que hemos encontrado es mucho mejor que lo que teníamos. Porque hemos encontrado a Cristo Jesús. Hemos encontrado al dador de la vida. Hemos encontrado a aquel que ha perdonado tus pecados y mis pecados. Mire, hemos encontrado la vida misma, que es el Señor. Eso es lo que hemos encontrado, hermano, en Cristo Jesús. Entonces, primer precio a pagar que Jesús le menciona a los discípulos es negarse a sí mismo. ¿Sabes que eso es lo que estanca a muchos cristianos? El no dejar aquellos hábitos viejos, el no dejar aquellas costumbres, el querer todavía edificar en aquellos vanos pensamientos que antes tenían, o sueños o metas que antes tenían. Pero ahora no, tenemos que rendirlos a la voluntad de Dios. Luego le dice: tome su cruz. Y ahí en Gálatas capítulo 2, el mismo Pablo, mire lo que dice. Gálatas capítulo 2, verso 18 en adelante. Dice de esta manera: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley, dice,
soy muerto para la ley, a fin de vivir. ¿Para quién? Para Dios. ¿Para quién vivimos nosotros, hermano? ¿Para quién vivimos nosotros? Vivimos para Dios. Entonces hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos. Mire, si tú estás haciendo las cosas que tú quieres hacer, tú no vives para Dios, tú vives para ti mismo. Y vives para tus propios placeres y para tus propias ideas. Pero si vivimos para Dios, vamos a hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Eso es vivir para el Señor. Vivir para el Señor es lo que Él sigue diciendo. Mire lo que dice en el verso 20. O el 19 dice, porque yo para la ley soy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mire, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Podrías tú decir eso que Pablo está diciendo? Porque muchos somos osados y decimos, mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero ¿en qué gastas tu tiempo? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son aquellas cosas, hermano, por las cuales tú te esfuerzas? ¿Cuáles son aquellas cosas por las cuales tú tal vez no duermes pensando en cómo las vas a alcanzar? Si es algo que Dios ha puesto en tu corazón, amén. Pero Pablo está diciendo esto, eso es tomar su cruz. Tomar su cruz es estar clavado ahí, es estar crucificado juntamente con el Señor, simbólicamente hablando. Y él dice, mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, déjame parafrasearte esto. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para agradar a aquel que me salvó. Lo vivo para agradar a aquel que me redimió. Lo vivo para agradar a aquel que entregó a su Hijo por mí, a Dios. Y eso es lo que está hablando Pablo. Tomar su cruz, hermano, no es simplemente decir, bueno, si es cierto, si yo asisto a la iglesia, si yo estoy allí, si yo sirvo, si yo me involucro. Aquí está hablando más y va mucho más que eso, va mucho más allá. Vivir para el Señor es estar muerto para el mundo, pero vivir para Cristo, que es la simbología del bautizo. Y se lo expliqué la otra vez. ¿Sabe? Bautizarse no es solamente entrar al agua. Y mi pastor decía salir como salen los patos, porque los patos entran al agua, pero cuando salen, ve que su plumaje sale como seco. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso, hermano? Porque esa es la textura del plumaje de ellos. Lo guarda de eso. Pero no hay ningún cambio, ni parece que han entrado en el agua. No, el bautizarse es tener aquella convicción que cuando uno dio ese paso, uno muere para el mundo. Su viejo hombre, su vieja naturaleza queda allí enterrada. Y cuando tú sales de las aguas, la nueva criatura, la nueva creación, aquel nuevo ser, es el que nace para glorificar el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo está hablando. Pero si vivimos en nuestros propios pensamientos, si vivimos en nuestras propias ideas, si vivimos, hermano, en nuestros propios caminos, no digamos que estamos juntamente con el Señor crucificado y que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Claro que el Señor está en ti, está en mí a través de su Espíritu Santo, pero tenemos que dejarlo, que Él tome el control de tu vida y de mi vida. No hacer lo que yo quiero hacer. Hay hábitos que tenemos que cambiar, hermano, porque el mundo nos enseñó hábitos malos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que el mundo nos enseñó hábitos malos? Que no digamos amén, hermano, usted, amén, gloria a Dios, pero el mundo te enseñó a ti y me enseñó a mí hábitos malos que no sirven en el camino del Señor. No sirven, hermano. Pero si seguimos siendo aquellas mismas personas y no hemos cambiado, entonces, ¿qué hemos hecho de más?
¿En dónde están todos aquellos años de evangelio? ¿En dónde están todos aquellos años de cristianismo si no ha habido absolutamente ningún cambio en mí? Hay hábitos que tenemos que cambiar y tenemos que cumplir lo que está escrito en la palabra del Señor. Vea que la palabra del Señor nos llama o nos da un mandato a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Es una opción o es un mandamiento, hermano? Es un mandamiento del Señor, ¿verdad? Amaos, dice, los unos a los otros como a vosotros mismos. No es si nos cae bien o no nos cae bien. No es si tenemos preferencia o no tenemos preferencia. No es si este me habla y este me llevo bien con él. No, es en general. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandato del Señor. No es una opción para el cristiano, es un mandamiento del Señor. Pero el mundo no nos enseñó así, ¿verdad, hermano? ¿Va que el mundo no te enseñó así? A mí no me enseñó así. Y mire, comenzando desde mis propios padres. Cuando alguien me hacía algo, lo primero que decía es desquítese. Desquítese, vea cómo usted, se desquita, de qué manera. No se deje. No eran estas las palabras que nosotros escuchábamos, hermano. Esas eran las palabras. Por eso es que ahora a los creyentes los tienen, hermanos, de mediocres, de débiles. Porque la palabra del Señor dice, si te dan en una mejilla, voltea la otra. Y uno dice, no, si a mí me dan en una mejilla, que corre el que me pegó. Porque si lo alcanzo, pobre de él o de ella. No de ella, hermano, no le levantaría ninguna de la mano a una mujer. Pero sin embargo, el mundo te enseñó hábitos a ti y a mí que no van conforme al propósito del Señor. No van, hermano. Mire, ¿cuántos de nosotros, y no digo aprendimos, sino que ya veníamos con eso desde niños, a mentir? Desde niños, hermano. ¿Verdad que sí? Mire, ¿a quién le enseña al niño a mentir? Nadie. Nadie, hermano. Mire, nosotros que tenemos niños sabemos eso. Y lo hemos visto. Si un niño quiebra algo y inmediatamente tú entras y dices, no fui yo. Es lo primero que dice, no fui yo, es un acto de fe, es algo natural en el ser humano. Y uno puede decir, bueno, ¿y quién le enseñó a este niño a mentir? No, es una naturaleza humana, una naturaleza que está dentro del ser humano. Y el mundo la sigue alimentando. El mundo sigue alimentando aquel hábito de mentir, a tal punto que aún hay creyentes que tienen esa lucha y ese conflicto, que cuando menos siente han mentido y lo que han hablado saben que no es cierto. Pero lamentablemente todo sale a la luz, hermano. Todas las cosas salen a la luz, porque estamos delante de un Dios que todo lo sabe y todo lo conoce. Entonces hay hábitos que tenemos que cambiar. Hay costumbres que tenemos nosotros que abandonar, que hacer a un lado. Hay tal vez tradiciones que te enseñaron a ti desde niño o desde niña y las vienes haciendo ya hasta adulta o adulto. Hay cosas que necesitan cambiar. Tomar su cruz es morir cada día a la vieja naturaleza, es morir al yo. Por eso es que Pablo dice, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mire, si la justicia fuera por la ley, entonces por demás, dice, murió Cristo. ¿Por qué Pablo está hablando esto ahora a la iglesia en Gálatas? ¿Por qué le está diciendo estas palabras? Y él dice, si yo vuelvo a edificar aquellas mismas cosas que destruí, me hago transgresor de eso mismo. Mire, si cuando tú te convertiste le dabas gracias a Dios y decías, Señor, gracias porque cambiaste mi manera de hablar, cambiaste mi manera quizás de expresarme, cambiaste mi manera de relacionarme con las personas.
porque antes era una persona violenta, era una persona ofensiva, era una persona que dañaba. Pero si tú vuelves a recoger aquello y con el correr del tiempo vuelves a hacer lo mismo, te vuelves transgresor de aquello por lo cual tú y yo le habíamos dado gracias a Dios. Y eso es lo que Pablo está explicándole. Por eso dice que él, por la ley, es muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué es tomar su cruz? Tomar su cruz es morir cada día a la vieja naturaleza. Pero también tomar su cruz es tener un testimonio con hechos de tu nueva vida en Cristo, hermano. Es tener un testimonio con hechos, no con palabras solamente, sino con hechos, hermano, de tu nueva vida en el Señor. ¿Sabes que eso es morir a sí mismo? Morir a sí mismo es que aquel testimonio que tú das como hijo de Dios sea el mismo en cualquier lugar. Porque es verdad que cuando el oficial de tránsito lo para, que se pasó la luz en rojo, uno dice, no, si estaba en verde. Y nosotros sabemos que la pasamos en rojo. Pero es aquella naturaleza de mentir. ¿Por qué no decirle, sí, me la pasé en rojo? Ya no alcanzaba a parar y me iba a quedar en medio de la intersección, que es más válido que el oficial te puede decir, bueno, ten cuidado para la siguiente vez. Pero el contradecirle a él, jamás le vas a ganar. Jamás, hermano, te va a decir, bueno, es cierto, yo estaba equivocado. ¿A cuántos de ustedes le ha dicho algún oficial, oh, sí, yo estaba equivocado? No a ninguno de nosotros, hermano. A ninguno. O te ha dicho a ti, hermano. ¿Verdad que no? Desde el momento que te dice, se pasó la luz en rojo, uno dice, ¿cuánto es lo que va a ser del ticket? En vez de ponerse a contradecirle. Mira, a mí me pasó una situación y creo que te la he compartido, pero fue muchos años atrás. Todavía vivía en la ciudad de Medicine Hat, de donde el Señor me trajo aquí a esta ciudad. Me recuerdo que trabajaba yo en un dealer de autos. Y no digo el nombre del dealer de autos porque van a decir que estoy haciendo publicidad, pero no, estoy exponiendo a ser el lugar donde el Señor me tenía trabajando. Y me enviaron con una persona a traer un vehículo que un cliente había comprado, pero estaba aquí hasta Fernie, BC. Teníamos que venir desde allá. Entonces, para no conducimos un vehículo que teníamos que dejar y luego llevarnos el otro. Y venía un señor manejando, o sea, hasta que pasamos y salimos de aquí, de Lethbridge, ya camino hacia BC o Vancouver. Y me dice el Señor, ¿quieres manejar tú ahora? Y le dije, está bien. Ya paramos ahí en una gasolinera, él puso gas, me puse yo a conducir y seguí la trayectoria hacia Fernie. Cuando nosotros íbamos en esa carretera hacia allá, había una parte del highway, había una parte de la carretera donde habían dos carriles, una pendiente por los tráileres que suben despacio en las pendientes. Y había un tráiler que iba al lado derecho, entonces yo iba a tratar de rebasarlo antes de que terminara y se volviera a hacer de un solo carril la carretera. Pero detrás de mí venía otro vehículo también que venía rápido. El cual también quería no seguir al tráiler cuando ya la carretera se hiciera de un carril. Y obviamente este vehículo que venía atrás me hizo acelerar también a mí la velocidad, porque si no yo sabía que él no iba a poder rebasar al tráiler, porque ya estaba corto a la otra línea para terminar. Mire, y puse el pie en el acelerador y llegué hasta como 140 kilómetros por hora en esa intersección que solo era de 100 kilómetros por hora. Imagínate, a 140, y el otro vehículo también venía detrás de mí.
pero donde terminaba, o sea, el carril, los dos carriles, era una pendiente donde después venía ya una declinación o una bajada. Y cuando yo salgo así, o sea, a la bajada, venía el oficial de frente. Y ahí ya iba quizás como unos 145, hermano. Porque el carro, por dejar al otro vehículo, que no se quedara ahí. E inmediatamente cuando yo bajé, vi que pasó el oficial y solamente vi que prendió las luces. Y yo dije, bueno, tal vez sea el que viene atrás, al que vio que venía muy rápido, dije yo. Pero desde cuando el Señor vio que encendió las luces, me dijo, ya te agarraron, me dijo así. Y bien, dio la vuelta el oficial. Y sí, pasó al vehículo que me había apurado a mí, lo pasó y se puso detrás de mí. Entonces no tenía más que parquearme, a orillarme. Se bajó el oficial y va a conversar conmigo. Y la pregunta que me hizo fue esta: ¿sabes a cuántos kilómetros venías? Y yo le dije, sí, venía rápido, le dije. No le dije a cuánto, le dije, sí, venía rápido, le dije. Y le expliqué la razón. Y le dije yo por qué había acelerado, porque venía otro vehículo detrás de mí y cómo, pero obvio, ¿verdad? Y el ticket por velocidad en el highway, ¿verdad?, es según el kilómetro que vas más. Así por kilómetro te ponen, ¿verdad?, el precio. Entonces yo le dije, sí, yo sé cuánto venía, le dije. Pero esta fue la razón. Y él solamente me quedó viendo y me dice, ¿sabes qué? Me dijo, yo te entiendo, me dijo, pero es peligroso, me dijo. Así es de que no puedo dejarte ir, me dijo, solamente así, me dijo. Te voy a poner que ibas 3 kilómetros más rápido de los 100. O sea, 3 kilómetros, antes era $10 por kilómetro que uno iba sobre, antes, no sé cuánto sea ahora. A alguien que le hayan dado, no, eso era antes, hermano, ¿verdad? Que ponían $10 por cada kilómetro que uno iba sobre la velocidad. Ahora no sé. Total de que me lo puso por 103 kilómetros. De 145 me lo puso por 103 kilómetros. ¿Y cómo me iba a enojar yo, hermano? Yo solamente le dije, sí, voy a tener más cuidado hacia adelante. Tuve que venir aquí a la ciudad de Lebrija a pagar los $30 que me tocaba pagar. Pero lo que yo te quiero decir es que yo me podía haber puesto a contradecirle. Yo me podía haber puesto a decirle, no, si yo veía, y mire, hasta a veces somos sabios, no, si yo veía, si la aguja iba en 100, o sea, no iba en 100, iba en 145, iba rápido. Entonces, lo que te quiero decir, ese es morir a sí mismo, morir a aquella naturaleza que te habituaba a mentir, aquella naturaleza que te habituaba a lograr las cosas, hermano, quizás, o sea, quebrantando aquello que conocemos de parte de Dios. Porque verdad que dice la palabra del Señor que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Dice eso, hermano. Dice eso la Escritura. Los mentirosos, dice, no heredarán el reino de Dios. Oh, pero somos tan osados y lo hacemos. Y decimos, no le voy a pedir perdón al Señor. No es en sí el hacerlo y pedirle perdón, es aquella naturaleza que está dentro de nosotros que tiene que cambiar, tiene que morir. Tiene que morir porque podemos lograr ciertas cosas, pero más adelante van a salir a luz y van a ser más difíciles cuando tú quieras tratarlas, cuando tú quieras arreglar o ordenar lo que necesitamos ordenar. Y Pablo le está hablando esto a esta iglesia en Galacia o a los Gálatas. Y le está diciendo eso, sí, las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar. Me hago transgresor. Porque por la ley, dice, yo soy muerto para la ley. Pero dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Porque nos ama el Señor, ¿verdad, hermano?
Vea que nos ama el Señor. Por eso estamos aquí, hermano, porque nos ama el Señor. Por eso ustedes y yo estamos aún aquí y tenemos aliento de vida, porque el Señor nos ama y nos da la oportunidad de hacerlo diferente. Y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, tomar la cruz es morir a la vieja naturaleza, pero también tener un testimonio con hechos de la nueva vida en Cristo. No de palabras solamente, sino con hechos. Porque la escritura se la puede memorizar cualquiera, pero las acciones hablan más que las palabras, hermano. Un cambio genuino es lo que el Señor pide de ti y de mí. ¿Verdad que es un cambio genuino lo que el Señor quiere de nosotros? Es un cambio, hermano. Es un cambio total. No es que en un lugar sea uno y en otro lugar sea otro. No, es un cambio genuino, un cambio total. Lo que el Señor quiere de nosotros. Así que Jesús le dice a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, primeramente niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Y luego le dice: sígame. Mire, y luego sígame. Filipenses capítulo 1, regresemos ahí al libro de Filipenses. Y al igual Pablo expone esto. Filipenses capítulo 1, verso 19 en adelante dice de esta manera: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Mire, ¿por qué está escribiendo esto Pablo? Porque él estaba preso, él estaba en sus prisiones cuando escribe esta carta. Y él dice que esto va a resultar en su liberación. Mas sin embargo, dice que Cristo va a ser glorificado en su cuerpo. ¿Qué es lo que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo es, hermano, no solamente asistir a una iglesia, no solamente leer la palabra de Dios, no solamente, hermano, memorizarte porciones de la Escritura y compararla con todas las traducciones que tú quieras. Seguir a Cristo es salir de las comodidades y las rutinas de la vida. Porque mire, cualquiera puede decir: ay, aquí, hermano, padeciendo por el nombre del Señor. ¿Qué es lo que está padeciendo por el nombre del Señor? Ay, es que eso de la computadora, yo no puedo, hermano, y viera cómo padezco porque no puedo conectarme. Mentira. Ese no es padecimiento, hermano. Mira, si tú lees lo que padecieron estos hombres y mujeres que siguieron al Señor, muchos de ellos fueron azotados, otros fueron, dice, aserrados, otros fueron clavados, otros quemados, pero sufrieron por seguir al Señor. Seguir a Cristo es salir de aquellas comodidades y las rutinas de la vida. Porque las rutinas cansan, ¿verdad, hermano? No te cansan a ti las rutinas, hermano. ¿Verdad que cansan? Cansan las rutinas, hermano. Mire, yo no sé si soy el único, tal vez yo soy desesperado, pero las rutinas cansan. Mire, ya tú sabes que mañana te vas a levantar, vas a ir al trabajo, vas a tener que marcar, ya sabes la primera persona que vas a encontrar, ya sabes lo que está. Hermano, tú has entrado en una rutina. Y mire, ya triste porque ya desde antes de comenzar la semana ya va cansado uno. Y faltan 5 días todavía hacia adelante. Cuando algo se convierte en rutina, cansa, fastidia. Y si el evangelio se ha convertido en rutina para nosotros, por eso es que nos vemos cansados y no queremos seguir ya más adelante. Mire cuántas personas dicen: no, es que yo ya no siento el deseo de seguir. Es que ya no, esto no es por deseo, es por convicción de aquel que murió por ti y por mí.
Es por convicción que seguimos al Señor, hermano. Es porque sabemos que Él tiene un mejor lugar para cada uno de nosotros. Porque vamos hacia las moradas eternas, hermano. Vea que vamos hacia las moradas eternas. Entonces, si hemos encontrado algo mejor, ¿por qué está nuestro ser pegado todavía a este mundo? Si bien es cierto, el Señor sabe de lo que tenemos necesidad, pero la palabra de Dios nos enseña que Él es el que provee para todas nuestras necesidades. ¿Va que eso dice el Señor? Eso dice Dios: yo proveeré para todas vuestras necesidades. No comodidades, sino necesidades. Mire, el salir de la comodidad y las rutinas de la vida. Porque a veces, mire, voy a hacer un paréntesis. A veces, hasta cuando uno está criando a sus hijos y aquello se vuelve rutina, se te va a hacer cansado y se te va a hacer difícil. Se te va a hacer difícil. Mire, cuando se convierte en una rutina, tú dices: ya a tal hora va a llorar fulano, a tal hora va a pedir comida, a tal hora va a hacer, y eso se convierte en una rutina. Y por eso es que a veces nos sentimos cansados cuando estamos nosotros creciendo a nuestros hijos. Pero si tú los ves cómo se van desarrollando, cómo van creciendo, qué es lo que van aprendiendo, qué es lo que van aprendiendo a hacer, cómo van, hermanos, ellos entendiendo mejor el aspecto de la vida o la realidad de lo que es la vida. A uno como padre le da alegría eso. Vea que da alegría ver cuando sus hijos se comienzan a valer por sí mismos. Da alegría, hermano. Yo no sé si a ustedes les da, pero da alegría ver eso. Entonces, seguir al Señor es eso, salir de las comodidades y las rutinas de la vida. Y Pablo está hablando esto. Y él está en la cárcel, pero él no está quejando de que está preso. No, él lo que está diciendo es de que las oraciones de ellos, las oraciones de esta iglesia, van a hacer el resultado para su liberación, conforme al anhelo que hay dentro de él, de Pablo, por ir y exponer el evangelio o la palabra de Dios. Pero mire lo que dice el verso 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué dice? Es ganancia. Mire, a veces sabemos también, hermanos, osados, que no, es que para mí, hermano, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y una media gripe les da y ahí están, hermano, mire. ¿Conoce usted algún doctor que pueda curar esta gripe? Pero si dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero nadie quiere morirse, hermano. Nadie, absolutamente nadie quiere morirse. ¿Vea que no? Porque el ser humano no fue creado para eso. El pecado fue el que introdujo la muerte. Por eso es que dice: por cuanto entró el pecado, entró también la muerte al hombre. Pero jamás Dios creó al ser humano, hablando del principio, para que muriesen. No, fue la desobediencia y la transgresión que dio producto de esa desobediencia y pecado a la muerte. Pero Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque más el vivir, dice el verso 22, en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces, dice, qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Porque es muchísimo mejor, ¿verdad, hermano? Es muchísimo mejor el partir ya de este mundo y estar con el Señor. Es muchísimo mejor si acaban las penalidades de este mundo o de esta vida. Pero a la misma vez, no es que Pablo esté deseando morirse, sino que él está dispuesto a que se haga la voluntad de Dios en su vida. Y verso 25 dice, a 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde
vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces Pablo no es que él está ni escogiendo estar preso o estar libre, ni escogiendo seguir con vida o partir con el Señor, no. Él está abierto y dispuesto a que se haga la voluntad de Dios para su vida. Y ese debe de ser también nuestro sentir en nuestro corazón. Cuando ustedes y yo oramos, Señor, que se haga tu voluntad en mí, tenemos que estar abiertos a que se haga esa voluntad de Dios en nosotros, hermano. No solamente cuando nos vaya bien, no. Aún cuando estemos en adversidades y en situaciones difíciles, aún cuando estemos en enfermedades y calamidades, también decirle, Señor, que se haga tu voluntad en mí. ¿Sabe esa alabanza que cantaban las cuerdas de amor? Cuando yo oí el testimonio de este hermano que la cantó, hermano, jamás él esperaba qué es lo que iba a enfrentar más adelante. Mas sin embargo, en la sola potestad del Señor tuvo a bien llevarlo y llamarlo a descansar. Porque cuando nosotros partimos en el Señor, vamos a descansar, hermano. Amén. Vamos a descansar para ser levantados para una eternidad. Entonces Pablo eso es lo que está hablando. Mire, salir de las comodidades y de la rutina de la vida, eso requiere sacrificio, hermano. Eso requiere esfuerzo. Pero también el buscar los propósitos del Señor y no los nuestros. Que sea todo en su tiempo, que sea todo en el lugar donde Él ha preparado y quiere para nosotros. Que nos ponga a trabajar en aquello para lo cual Él nos ha escogido. No que yo venga a decir, bueno, hermano, yo quiero servir, pero quiero servir. No, en aquello para lo que el Señor te ha escogido a ti y me ha escogido a mí. El buscar los propósitos del Señor y no los nuestros propios. Eso es lo que significa lo que Jesús le estaba hablando a los discípulos. Regresemos a Mateo. Le voy a pedir al hermano el keyboard que pase, por favor. Mateo capítulo 16. Mateo 16, verso 24. Pero si tú tienes tiempo, puedes leer todo el capítulo 16 en tu casa. Porque antes de esto que vamos a leer, Jesús le estaba hablando ya de lo que le era necesario padecer y cómo Él iba a ser vituperado en manos de los hombres a los cuales iba a ser entregado. Y debido a eso, el Señor le dice estas palabras que le voy a leer en el capítulo 16, verso 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, y este es el precio a pagar, hermano, niéguese a sí mismo. Oh, hermano, yo pensé que era orar, leer la Biblia. Ahí está. Mire, cuando tus ojos tienen sueño y el Señor te dice, lee la Biblia, tienes que leer la Biblia. Cuando tú dices, es que fue un día cansado en el trabajo, Señor, y tú estás poniendo en mi corazón el deseo de orar, eso es negarse a sí mismo. Tenemos que orar. Mira, que ores solo 5 minutos y después quedes dormido, pero tomate la decisión de orar. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús a sus discípulos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá. Porque el Señor viene, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que creemos que el Señor viene, verdad? Y luego te voy a decir por qué compartí también este mensaje. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces dice,
pagará a las congregaciones, a los grupos, a cada uno conforme a sus obras, y pagará a cada uno conforme a sus obras. El mismo Señor Jesús le enseña a sus discípulos que ellos mismos tenían que afirmar su corazón y definir sus caminos para seguirle conforme a su voluntad, conforme al propósito para el cual habían sido llamados y escogidos. Hermano, no es que en un tiempo tú quieras seguir al Señor y en otro tiempo no quieras seguir al Señor. No es que en un tiempo queramos servirle al Señor y en otro tiempo no queramos servirle al Señor. No, este es el tiempo de afirmar nuestro corazón y definir nuestros caminos para seguir al Señor. Queremos seguir al Señor, queremos hacer su voluntad. Entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pablo dijo: mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Tenemos que tomar nuestra cruz. Él dijo: juntamente con Cristo estoy crucificado. Y tenemos que seguirle a Él. Seguirle al Señor no solamente es aquella asistencia, aunque sí es necesaria, llenarnos de la palabra de Dios, reunirnos, alimentar nuestro ser espiritual, pero eso viene con estas tres cosas que el Señor les menciona a sus discípulos: negarse a sí mismo, porque es verdad que a veces no hay deseos de venir a la iglesia, hermano. ¿Verdad que no hay deseos de venir a la iglesia? Les hago una pregunta: ¿verdad que no hay deseos de venir a la iglesia muchas veces? Especialmente aquí cuando está bien frío, ¿verdad? ¿Verdad que no dan deseos? Pero el Señor dentro de tu corazón te dice: tengo algo para ti. Hablaré hoy a tu vida, consolaré hoy tu corazón, te fortaleceré en esa área en la cual estás batallando. Y aunque no hayan ganas en mi carne de venir a la iglesia, sin embargo yo digo: Señor, como lo que nos hablaba el pastor aquel día, cuando le dice: echad la red. Y Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos estado tratando de pescar y no hemos pescado nada, pero en tu palabra, le dice, lo haré. Cuando el Señor hable a tu corazón, cuando el Señor te diga algo a ti, hermano, en tu corazón, obedécele a Él. Obedécele al Señor. Y Él le dice a sus discípulos, te leo el verso 24 nuevamente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir al Señor? Eso respóndetelo a ti mismo. Si verdaderamente tú tienes esa esperanza que el Señor te lleva a un mejor lugar, pero siguiéndolo de la manera que le hemos estado siguiendo hasta hoy, pensamos que vamos a llegar hasta ese lugar, no sea que quedemos eliminados y tengamos que ver esas mansiones o esas moradas desde afuera. No sea, hermanos, que conduciéndonos hacia esa promesa, nosotros mismos quedemos eliminados de ese propósito por el cual el Señor te escogió a ti y me escogió a mí. Este mensaje lo compartí también contigo por algo que yo le oraba al Señor, y después de esto vamos a orar. Y presta atención, hermano, porque Dios sigue hablando a su pueblo, Dios sigue enviando su palabra a su pueblo, y sigue hablando el Señor a sus hijos. Cuando yo estaba preguntándole al Señor acerca de lo que este año quiere que desarrollemos, quiere que hagamos, primeramente como persona, luego como familia
Y luego como congregación, en el transcurso de ese tiempo, venía una palabra a mi corazón y yo trataba de hacerme como el desentendido, como cuando el Señor me llamó al ministerio para el cual Él me había escogido. Me trataba de hacer el desentendido, pero mientras hablaba yo en mi oración, venía esta palabra y bien clara, solo me decía: vámonos a casa. Y yo seguí orando y seguí hablando con el Señor. Cuando pasó ya ciertos minutos, volvía a venir esa misma palabra y me decía: vámonos a casa. No sé si es que el Señor va a venir por mí antes que todos ustedes, o la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos y nos imaginamos. Pero el Señor está a las puertas y viene por su pueblo, viene por su iglesia. Hagamos los cambios que necesitemos hacer. Ordenemos nuestra vida, ordenemos aquellas cosas que tenemos que arreglar en nuestra vida. ¿De qué va a servir tantos años en una iglesia y al final quedar fuera de la morada eterna? ¿De qué va a servir eso, hermano? ¿De qué va a servir todo aquello, hermano, que según tu sacrificio, pero al final el Señor te diga: no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad? Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que tenemos que ordenar y arreglar dentro de nuestra vida. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que necesitamos negarnos a nosotros mismos y decirle: Señor, ya no mis pensamientos, ya no mis metas, ya no mis sueños, sino tus planes en mí. Alguien decía: si quieres que te vaya bien en tus planes, mete a Dios en tus planes. No, no es así. Tú entra en los planes de Dios y te va a ir bien. Pero a veces decimos: voy a meter a Dios en mis planes. No, porque los planes del Señor son mejores que los tuyos. Y eso le hablaba yo a los varones ayer. Lo que le dice en Isaías 55, 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Los pensamientos del Señor para ti y para tu familia son mucho mejores que los que tú tienes, hermano. Los caminos que el Señor tiene para ti y para tu casa son mucho mejores que los que cada uno de nosotros tenemos para nuestros seres queridos. Ahora bien, ¿cuál es el precio a pagar entonces? Porque queremos volver a casa, ¿verdad, hermano? ¿Quieres tú volver a casa, hermano? Bueno, para uno que quiere volver a casa, ¿sabes? La Biblia dice que de Él salimos y a Él volveremos. Somos de Dios. Somos de Dios. Pero nos hallamos indecisos todavía si queremos volver a casa. Y sabes, cuando ya vino la segunda vez esa palabra, yo le dije: Señor, ¿qué es lo que necesito hacer? Y eso es lo que voy a estar enseñando en el transcurso de estos meses. Va a ser entre 3 y 6 meses que tengo que exponerte esto. Y a los hermanos que nos han seguido por internet, yo les pido en el nombre del Señor que se esfuercen, que oigan ese mensaje, que lo guarden en su corazón, pero que pongan por obra aquella palabra que Dios está enviando a sus vidas y a sus corazones. Es tiempo de comenzar a preparar nuestra vida, es tiempo de comenzar a preparar nuestra casa, porque el Señor vendrá, y dice que vendrá como ladrón en la noche. Dice que en un abrir y en un cerrar de ojos va a ser la venida del Señor. Eso dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos. Pero nosotros creemos que falta mucho tiempo todavía. Es tiempo de preparar tu corazón, de afirmar tu corazón, de ordenar nuestros caminos delante del Señor, porque vamos a volver a casa, hermano. Vamos a volver a casa. ¿Sabe? Esa es mi esperanza. Mi esperanza no es cuántos años yo dure en el ministerio, ni cuánta gente el Señor traiga a este lugar. No, mi esperanza está puesta en Él, en que Él vuelve por sus hijos, Él vuelve por su iglesia, Él vuelve por su pueblo. El Señor vuelve por cada uno de nosotros. Ordenemos lo que necesitamos ordenar. Y yo sé que para esto todos nos familiarizamos,
porque todos hemos viajado más de alguna vez y necesitamos qué es lo que tenemos que ordenar cuando vamos a viajar, y lo hacemos con tiempo, ¿verdad, hermano? Y eso es lo que vamos a estar hablando, aquellas cosas que se nos han olvidado empacar o se nos han olvidado trabajar. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a agradecerle al Señor por su misericordia. Vamos a orar por los hermanos que están a través de esta transmisión. Te pido, Señor del cielo, por tu bondad y tu misericordia, que extiendas tu bondad sobre ellos, Señor. Que esta palabra, Señor, haya cabida en sus corazones, y que tú, Señor, la hagas vida a través de tu Espíritu Santo, y ministre, Señor, sus vidas, ministre sus familias, ministre, Señor del cielo, aquellas áreas que van a ministrar, porque sé que tu palabra no volverá a ti vacía. Gracias, Señor, y que tu bendición repose en sus hogares y en sus vidas hasta donde llegue esta transmisión, en el nombre de Cristo Jesús.